A ver, Nuria, que me da muchísimo gusto verte. Yo creo que ya acabé con tu participación, pero no sabes, tenía ganas, muchas ganas de decirte, desde que te estoy viendo, que vienes a las conferencias, decirte que me da muchísimo gusto, sinceramente, no me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola y realmente ahora que se habla de lo de los presidentes municipales, pues yo recuerdo un poco el video de la gira en Oaxaca y de cómo hay autoridades comunales en Oaxaca que no cobran por el servicio comunitario de ser autoridad. Entonces yo quería preguntarle sobre el propósito de la gira en pueblos indios. Va a ser una gira muy extensa y me imagino que tiene un propósito. Y podría ser que el propósito de esta gira sea elaborar una legislación para favorecer el reconocimiento de la multietnicidad de este estado o la presencia cultural de los pueblos indios. Podría ser que el propósito de la gira sea conocer las condiciones sociales que tienen en este momento los pueblos, porque lo que se ve en las recientes visitas en Oaxaca es que el pueblo o los pueblos, porque son varias etnias diferentes, se reúnen para elaborar un documento y para presentar las demandas que tienen, como el tema de los caminos, el tema del agua, el tema de la erosión del suelo. O por último, si el propósito de esta gira, que es pues para mí muy importante, es promover la organización para la paz de estos pueblos, porque hay que llevar en cuenta que muchas de estas comunidades son realmente hostigadas. Entran grupos de delincuencia organizada de talamontes, entran grandes mineras, entran narcotraficantes y les arrebatan el suelo y les arrebatan pues lo que es más preciado también para ellos, la vida y los jóvenes de las comunidades. Entonces yo quisiera conocer cuál es el propósito de esta gira. Gracias. Sí, pues es escuchar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México. Vamos a visitar todas las regiones y, en efecto, previo al encuentro conmigo, ellos tienen consultas, se reúnen para hacer un planteamiento en la asamblea en la que participo, y este es un buen ejercicio porque dan a conocer cuáles son sus problemas principales. Es algo muy importante porque se había abandonado los pueblos. Existió durante muchos años, décadas, el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, se cuestionaba mucho al INI hasta los años 80 de que se imponían políticas y no se escuchaba a los indígenas, y ellos no eran actores principales, no eran protagonistas, sino eran los que recibían apoyos y muchas veces sin ser consultados, y que ese indigenismo tenía que desaparecer, o esa política. Y había algo de razón en eso, de que era necesario escucharlos y tomarlos en cuenta, y que incluso ellos ejecutaran los programas, que los centros coordinadores indigenistas
fuesen manejados por ellos, por los representantes de las distintas etnias, de las distintas culturas del país. Pero viene la política neoliberal y se acaba con todo. Ya ni siquiera existían en realidad los centros coordinadores indigenistas. Se terminó con esa política y se adoptó una estrategia de entregar recursos con la construcción de obras mediante el contratismo, lo más que se hacía. Se nombró ya no antropólogos, no sociólogos, para atender las necesidades de los pueblos indígenas, sino a políticos, gente totalmente ajena a lo social, con otra idea. Y ahora lo que estamos buscando es recuperar lo que antes se hacía y mejorar la política indigenista, tomando en cuenta la participación de las comunidades, respetando su organización social, sus costumbres, sus tradiciones, fortaleciendo sus lenguas, fortaleciendo las culturas. Eso es lo que se está ahora buscando, y que haya programas integrales para cada región indígena. Entonces, empezamos en Putla, ahí nos reunimos con mixtecos, con triques, estamos por conseguir, por lo que tú planteabas, la paz en San Juan Copala, porque ha habido muchos enfrentamientos. De los 3 grupos, de las 3 organizaciones triquis, hay voluntad para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, para eso es esta gira. Vamos a llevar a cabo como 100 actos en distintos puntos del país, en todas las regiones indígenas. Este fin de semana vamos con mayos, con los seris, vamos con los yaquis, y así vamos a estar recorriendo todos los pueblos para apoyar. El propósito es atenderlos, que sean los más beneficiados, con la idea de que por el bien de todos, primero los pobres, y desgraciadamente entre los pobres, los más pobres son los indígenas. Entonces, ese es el propósito de esta visita que empezamos ya la semana pasada y vamos a continuar. Es algo muy importante. Además, ahí es donde se fortalece uno en lo espiritual al ver toda la grandeza cultural de México, lo que significan
las costumbres que vienen de las grandes civilizaciones de México, nuestro gran país. Entonces es un asunto de justicia, es un asunto de cultura, es apoyar a quienes viven en la marginación, en el olvido. Ese es el propósito de esa gira. Muchísimas gracias.